Roma. Sería un reino sagaz y también un reino promotor de la mentira. Y Roma se ha caracterizado por estos dos elementos que menciona la profecía en Daniel capítulo 8, versículo 25. Y ese mismo versículo sigue diciendo: y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Roma fue un imperio soberbio y destructor de manera sorpresiva. No avisaba a sus enemigos. Cuando todo estaba en paz, les caía encima y los destruía, los conquistaba, los dominaba. Además, Daniel 8:25 agrega: y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pregunto, ¿quién es el príncipe de los príncipes? Tan solo una persona puede ser el príncipe de los príncipes. El príncipe sobre cualquier otro príncipe. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Y mis amigos y hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario el año 31 de nuestra era por la autorización de Poncio Pilato, procurador del imperio de Roma. Así que no hay duda que ese cuerno pequeño de la profecía de Daniel 8 se está refiriendo al imperio de Roma. Luego, finalmente, nos dice la profecía de Daniel 8 que ese cuerno pequeño sería quebrantado, sería quebrado, aunque no por mano humana. Ese imperio no va a ser destruido por alguna nación. Ese imperio dejará de existir cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez al planeta Tierra y golpee en los pies de la estatua simbólica de la profecía de Daniel 2 y destruya al imperio romano y a todas las naciones del planeta Tierra. Ahora vuelvo a preguntar: ¿quién es ese cuerno pequeño descrito en Daniel 8, 9 al 12 y versículos 23 al 25? ¿Ahora sí lo saben? Si hay alguna duda, vamos a comparar las tres profecías que hasta este momento o hemos visto o estamos viendo. Dijimos que la primera profecía de Daniel está en el capítulo 2 y es presentado esa profecía de una forma simbólica a través de una imagen que tenía 4 metales. Y la segunda profecía, la de Daniel 7, también es simbólica y esa profecía es presentada mediante los símbolos de un león, un oso, un leopardo y una bestia terrible. Esas dos visiones, la del 2 y la del 7, son paralelas, son iguales, excepto 2 elementos de la profecía de Daniel 7. En otras palabras, la cabeza de oro de Daniel 2 y el león que sale del mar de la visión de Daniel 7 representan al imperio de Babilonia. Los dos símbolos representan al imperio de Babilonia. Los brazos de plata de la estatua de Daniel 2 y el pecho de plata y el oso que sale del mar de la profecía de Daniel 7, ambos símbolos representan al imperio medo-persa, al igual que el carnero que vimos en esta noche, que también representa
a los medos y persas. Y como se dan cuenta, en el capítulo 8 no dice nada de Babilonia. La profecía de Daniel 8 comienza con el carnero que representa a Medo-Persia. El vientre de bronce de la estatua de Daniel 2 y el leopardo que sale del mar de la visión de Daniel 7 representan al mismo imperio, al imperio de Grecia, al igual que el macho cabrío que vimos en nuestro estudio de esta noche, que también representa a Grecia. Estas profecías son paralelas. Luego, las piernas de hierro de la profecía de Daniel 2 y la bestia terrible de la profecía de Daniel 7 no aparece en la profecía de Daniel 8. Y los pies de hierro y barro de la estatua de Daniel 2 y los 10 cuernos de la bestia terrible de Daniel 7 tampoco aparecen en la profecía de Daniel 8. Pero en el capítulo 7, después de los 10 cuernos, el profeta vio que salió un cuerno pequeño, que es parte de Roma, es parte de la cuarta bestia. Bueno, ese cuerno pequeño de Daniel 7 también se presenta en la profecía de Daniel 8. ¿Se dan cuenta? Cuerno pequeño, profecía de Daniel 7, cuerno pequeño, profecía de Daniel 8. Pero como no hay otro elemento de Roma, como la bestia terrible o los 10 cuernos, ese cuerno pequeño de Daniel 8 está representando todo el imperio de Roma en sus 3 fases. En su parte unida, en su parte dividida y también actuando durante el tiempo del fin. Ahora, si les pregunto, ¿a quién representa el cuerno pequeño de Daniel 8? ¿Qué responderían? Representa a Roma, al imperio romano en sus 3 fases. Después que Daniel describe al cuerno pequeño, desde el versículo 9 hasta el 12, nos dice que escuchó una audición. Y esa audición aparece en el versículo 13 del capítulo 8. Dice así: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión concerniente al servicio continuo y la rebelión que causa desolación, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Un ángel que estaba viendo también la visión, ahora exclama: ¿hasta cuándo va a durar esta visión? Concerniente al servicio continuo, concerniente a la rebelión que causa desolación, que entrega el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y Daniel nos dice que escuchó la respuesta que dice de esta manera: y él le respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será restaurado o será purificado, como dice otras versiones. El ángel Gabriel, en su explicación, lo único que le dijo a Daniel lo encontramos en el versículo 26 del capítulo 8. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión porque es para muchos días. Y fue todo lo que le dijo el ángel Gabriel a Daniel. La explicación aparece en el capítulo 9 y también aparece en Levítico 16. En esta ocasión, permítanme hablar un poco sobre la purificación del santuario basado en el capítulo 16 del libro de Levítico. Cuando se celebraba la purificación del santuario,
cuando se celebraba la fiesta del día de la expiación, cuando se celebraba el día del perdón, como también se le conoce. Se celebraba el 10 del 7º mes. Tan solo en un día se celebraba esa fiesta. ¿Qué es lo que se hacía? Lo primerito que se hacía era el sacrificio del holocausto continuo, el sacrificio del corderito en la mañana. Y ese día de la expiación, o día del perdón, o día de la expiación, como mejor se acuerden ustedes, comenzaba con el sacrificio de un corderito en la mañana y terminaba con el sacrificio del corderito en la tarde. Pero entre el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, habían otros sacrificios, habían otros ritos que se celebraban. ¿Qué ritos se celebraban? Bueno, al sacrificarse el corderito en la mañana, se ofrecía el incienso en el lugar santo. ¿Qué más sucedía? Venían 2 sacrificios más. Pero antes de hablarles sobre los 2 sacrificios que siguen, permítanme darles una evidencia que el holocausto continuo, el corderito en la mañana y en la tarde, se ofrecían también en el día de la expiación. La evidencia lo encuentran ustedes en el libro de Números, capítulo 28, versículo 15, donde dice que un macho cabrío en expiación se ofrecería a Jehová en el día de la expiación, además del holocausto continuo con su libación. Así que, cuando yo les digo que el corderito se ofrecía en la mañana y que era lo primerito que se ofrecía en el día de la expiación, no es un invento mío. Tiene base en la Escritura, en el libro de Números, capítulo 28, versículo 15. El siguiente sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote era el sacrificio de un becerro. Y el sumo sacerdote ofrecía ese becerro por sus propios pecados y por los pecados de su familia. Una vez que sacrificaba este becerro, tomaba la sangre del becerro en un tazón y luego llevaba la sangre al lugar santo y luego entraba en el lugar santísimo con un incensario y la sangre del becerro lo ofrecía sobre el arca y también enfrente del arca y volvía a salir el sumo sacerdote. Luego venía el tercer sacrificio, el sacrificio de un macho cabrío. Este sacrificio lo describe el libro de Levíticos en el capítulo 16, versículo 9, de la siguiente manera. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. ¿Qué macho cabrío se ofrecía? El que le pertenecía ¿a quién? El que representaba ¿a quién? A Jehová, el que representaba a nuestro Señor Jesús. Era el macho cabrío que moría. El otro macho cabrío quedaba vivo y simbólicamente se ponía sobre ese macho cabrío todos los pecados del pueblo de Dios. ¿Qué más dice el libro de Levítico? Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará con la sangre, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, que como ustedes saben estaba en el lugar santísimo. Una vez que el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío, tomaba su sangre, lo ponía en un tazón, pasaba por el lugar santo,
tomaba el incensario y con el incensario iba al lugar santísimo y sobre el arca salpicaba 7 veces la sangre y también enfrente del arca salía del lugar santísimo y entonces ponía sangre sobre los 4 cuernos del altar del incienso y de ahí salía del lugar santo otra vez al atrio. En el capítulo 16 de Levítico, versículo 16, la Biblia da la siguiente explicación. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo, o sea, al lugar santo, al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y déjenme decirles, queridos amigos y queridos hermanos, que así como era necesario que un macho cabrío muriera para purificar el santuario terrenal, así también fue necesario que el Señor Jesús muriera en lugar del pecador, para que Dios pudiera perdonar al pecador arrepentido y borrar sus registros de pecado que existen allá en el cielo. La Escritura dice que al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Y quién es el que no conoció pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él murió por nosotros, para que la justicia de Él sea nuestra y nosotros podamos vivir en el reino de Dios. San Juan lo expresa de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Mas tenga vida eterna. Déjenme decirles también que así como fue necesario que el sumo sacerdote del santuario judío purificara el santuario terrenal una vez al año, así también es necesario que el Señor Jesús purifique el santuario del cielo. En otras palabras, que Él borre los registros de pecado de su pueblo y se elimine toda mancha de pecado allá en el cielo. El apóstol Juan escribió a los cristianos: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Les he dicho en otras ocasiones que nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos un gran privilegio. Y ese gran privilegio es que Dios se dignó de llamar a una jovencita, miembro de nuestra iglesia en el siglo XIX, llamarla para que fuera su mensajera, para que fuera una profetisa. Y ella escribió en el libro La Historia de la Redención, página 424, lo siguiente: Cristo había recibido su reino, puesto que había hecho expiación por su pueblo y había, ¿qué cosa? Borrado sus pecados. En el mismo libro, La Historia de la Redención, página 424, sigue diciendo: mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Y en otro libro nos dice lo siguiente: entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo
antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo. Y luego añade: cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Cuando el Señor Jesucristo termine de purificar el santuario, cuando el Señor Jesús termine el juicio del cielo, donde se establece quiénes van a entrar en el reino de Dios y quiénes van a quedar fuera, cuando ese juicio, esa purificación termine, entonces en nuestro mundo van a caer las 7 postreras plagas, pero al pueblo de Dios no le va a pasar nada. Estarán seguros en la mano poderosa del Señor Jesús. Ahora, si alguno pregunta, ¿cuándo comenzaría esta purificación del santuario o juicio final? La respuesta está en Daniel 8:14. Y él le respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será restaurado o el santuario será purificado. Y mis amigos y hermanos, esos 2300 años o 2300 tardes y mañanas simbólicas llegaron a su fin en el año de 1844. Y a partir de 1844 se está celebrando el juicio allá en el cielo. Y nuestro Señor Jesús está actuando como sumo sacerdote para purificar el santuario del cielo. Ahora estamos en el 2010. Han pasado ya 164 años que el Señor Jesús está celebrando este ministerio. ¿Cuánto tiempo más de gracia le concederá Dios a nuestro mundo, a los seres humanos? Nadie lo sabe. Pero cuando termine la purificación del santuario en el cielo, cuando termine el juicio del cielo, entonces ya no habrá más oportunidad de salvación. Comenzarán a caer las 7 postreras plagas y después de las 7 postreras plagas aparecerá nuestro Señor Jesucristo con grande poder y gloria para llevar a todos sus hijos, cuyos nombres permanecieron en el libro de la vida, a quienes el Señor Jesús les concedió su perdón, les concedió su justicia y les concedió la salvación eterna. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esperar que sucedan otros eventos que nos van a indicar que los días de nuestro mundo están contados. Tendremos que esperar ese gran evento que también habla el libro de Daniel y que lo vamos a ver más tarde. Vamos a esperar hasta ese día para entonces decir, lo que la Biblia dice es verdad. Ahora sí me voy a arrepentir. ¿Eso sería lo correcto? No. ¿Por qué no? Porque nadie sabe si va a vivir mañana o pasado mañana o dentro de un mes, o cuando suceda ese evento que el Señor Jesús dejó como señal de su segunda venida. Yo creo que lo correcto es aprovechar el ministerio sacerdotal del Señor Jesús allá en el cielo. Él ahora está listo para perdonarnos si nos arrepentimos. Y yo creo que ahora es el tiempo de ir al Señor Jesús
y pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, y no deberíamos correr ningún riesgo. Déjenme decirles que cada día yo le pido a mi Señor, a mi Salvador: Señor, de este pecado que me acuerdo, por favor, perdónalo. Este otro, perdónalo. Este otro, perdónalo.